Es un placer para mí estar aquí. Gracias, hermano, por tu introducción. Si yo era estricto, él era rebelde. No, se portaba bien, era de los buenos, de los buenos. Pero sí, es para mí realmente un gran placer estar aquí con ustedes y poder compartir de la palabra, acompañarlos en el culto de oración. Y ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Mi nombre es Rubén Cáñez Reyes y nomás para que tengan un trasfondo, yo trabajo en la organización Misión Nuevas Tribus. Aquí. Perdón, sí soy rebelde, man. Ah. Te voy a interrumpir nada más para despedir a los niños que vayan a su clase. Los niños pueden ir a sus clases. Entonces vamos a empezar desde el principio. Ya me deben 30 segundos más. Sí, decía que trabajo en esta organización, Misión Nuevas Tribus. Aquí en México le llamamos Misión Pro Indígena. Y también actualmente soy el director del Instituto Misionero Transcultural, curso bíblico aquí en Chihuahua. Y como representante legal de la asociación civil también tengo algunos trabajos allí, pero prefiero no decir más de qué es lo que hago, porque seguramente ustedes quieren salir de aquí antes de las 2. Entonces, mejor sigamos con lo que tenemos esta tarde. Vamos a estar hablando sobre un tema, para mí es esencial, principal, y el título que le he puesto es Entremos y llevemos la buena nueva. Un mensaje que realmente, literalmente es de vida o muerte. Y hablando de muerte, según la BBC, dice que el total de muertes que hubo durante el tiempo de pandemia COVID en todo el mundo fue de 14.9 millones de personas. Si hablamos para que entendamos, sería casi 7 veces la ciudad de Chihuahua o más, porque algunos dicen que tenemos 2 millones, otros que nomás tenemos 1,5. Entonces, la cifra oficial de muertes del COVID aquí en México es de 322,000 personas que murieron en este tiempo, aunque la BBC estima que realmente fueron alrededor de 626,000 personas que solamente aquí en México fallecieron. Y la pregunta obligada es, ¿cuántas de estas personas se fueron a una eternidad sin Cristo? ¿Cuántos perdieron la esperanza de pasar una eternidad con nuestro Salvador? Otra pregunta, ¿cuántas etnias son las menos alcanzadas con el Evangelio aquí en el mundo? Y según nos dice el Covibam, dice que son 4,500 etnias. No estamos hablando de 4,500 personas, sino 4,500 veces más, redondeando más o menos 4,500 veces la ciudad de Chihuahua. ¿Cuántos grupos étnicos? Entre los menos alcanzados hay aquí en México 329. Aquí en México, es que no me quiero ir allá al extranjero. Bueno, aquí en México hay 329 grupos étnicos que necesitan el Evangelio ya. ¿Y cuántas de esas personas irán a la eternidad sin Cristo? Hace más de 2,000 años Dios nos dejó una tarea para cumplir. Tenemos este encargo en diferentes pasajes de la Biblia, se mencionan, por ejemplo, Marcos 16, del 15 al 16, que dice, predicad a toda criatura. Mateo 28, del 18 al 20, dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y Hechos 1:8 dice, me seréis testigos. Además de estos pasajes que acabo de mencionar, hay otro pasaje que muy a menudo se utiliza cuando alguien quiere hablar sobre misiones. Y como voy a hablar de misiones, voy a utilizar este pasaje para hablar sobre el encargo del Señor de alcanzar al mundo con el mensaje de salvación, o sea, sobre misiones. Vamos a estar meditando sobre algunas de las declaraciones que hicieron
4 leprosos. Pero primero, antes de pasar y contarles la historia de estos 4 leprosos, quisiera dar un poquito de los antecedentes, lo que ocurrió antes del evento que estamos por compartir. Esta historia se desarrolla en Samaria, una ciudad donde vivía el profeta Eliseo. Ben-Hadad, un rey sirio, decide sitiar Samaria, rodean la ciudad y nadie puede entrar, nadie puede salir. Y en poco tiempo no empezó a escasear la comida y los habitantes de la ciudad empiezan a tener hambre. Algunos creen que ese tiempo del sitio de Samaria más o menos fue cuando hubo 7 años de hambre en esa área. No sabemos. Pero rápidamente afectó a la ciudad. Los sirios estaban fuera, rodearon toda la ciudad, no permitían que nadie entrara y la gente se empezó a morir. Afectó. Tanto fue el hambre que ya se estaban comiendo a los burros. A veces nos asustamos cuando dicen, no, es que allí venden carne de caballo, ¿no? Bueno, la semana pasada alguien me dijo que la semana pasada alguien lo descubrieron que se estaba comiendo los perros. Bueno, el hambre, ¿no? El hambre así estaba el hambre allí. Dice la palabra de Dios que una cabeza de burro costaba 80 piezas de plata. O sea, para que lo entendamos en nuestro lenguaje, más o menos 16 meses de salario. Supongo que salario mínimo. Y luego también el hambre realmente fue terrible, que hasta ya estaban vendiendo el estiércol de paloma. De todo, ¿no? Burritos, sopes, enchiladas, todo de estiércol de paloma, muy rico. Algunos sugieren que estos realmente eran las tripas de las palomas, aunque algunos dicen que esto era realmente como un tipo de combustible, pero por la desesperación y el hambre la gente se empezó a comer como tipo gallinaza, que es muy rico para dárselo a las gallinas y a los borregos. Yo le daba gallinaza, o sea, popó de, no se van a querer comer mis borregos, pero les daba popó de gallina a mis borregos, y por el kilo o lo que vendían, ¿cómo quiero decir? Esta comida que usaban del estiércol, la vendían a 5 monedas de plata, el sueldo de un mes. O sea, tanto así había llegado a la desesperación de la gente. Aquí realmente había hambre. Esto sí era pobreza extrema, esto sí era austeridad. Hablamos de austeridad, pero esto sí era realmente una pobreza extrema. Pero todavía la situación era más grave, porque ya se estaban empezando a comer también a sus propios hijos. En esta historia se relata de una mujer que se queja ante el rey Joram, y esto es lo que dice el texto. En Segundo de Reyes, capítulo 6, del 28 al 30, estoy leyendo en la Reina Valera 60, dice: enseguida el rey le preguntó, ¿pero qué te pasa? Ella dijo, esta mujer me dijo, dame a tu hijo y nos lo comeremos hoy, y mañana comeremos el mío. Así que hervimos a mi hijo y nos lo comimos. Perdón, esta es la palabra de Dios para todos, me equivoqué. Al otro día le dije, dame a tu hijo para que lo comamos, pero ella lo escondió. No es justo. Bueno, eso no lo dijo ella, eso lo estoy añadiendo yo. Cuando el rey escuchó lo que dijo la mujer, rompió su vestido, se rasgó las vestiduras. Mientras caminaba por el muro, la gente vio que llevaba la ropa, como ropa interior, la ropa áspera, que significaba que estaba triste, o sea, que estaba en luto. La situación de Samaria era terrible, física, tenían hambre, pero también ya habían caído en la perversidad, en la corrupción. Parece que esta pobreza les hizo conseguir su alimento a como diera lugar, y empezaron a hacer esta cosa tan terrible. Estaba en una situación tan terrible que solamente Dios podía hacer algo por ellos. Estaba en lo cierto el rey Joram, donde dice en el versículo 27, y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde puedo yo salvarte?
del granero o del lagar? O sea, lo que está diciendo es, ¿de dónde puedo conseguirles comida? Yo también tengo hambre. Ese era el rey. Si lográramos asimilar y aceptar que Dios es el único que nos puede ayudar en todas nuestras situaciones, recurriríamos más a Él. Es este el escenario en el que entran nuestros amigos leprosos. Y vamos a meditar sobre algunas de las declaraciones que estos hombres hicieron. La primera declaración de los leprosos, mientras el pueblo se estaba muriendo adentro por hambre, ellos estaban allá afuera de los muros de Samaria, y esto fue lo que estaba pasando. El versículo 2 de Reyes 7:3. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? 2 de Reyes 4. Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Si ellos nos dieren la vida, o sea, si no nos matan, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. O sea, ellos estaban pensando, si entramos a la ciudad, bueno, aparte que no los iban a dejar, eran leprosos, pero si entraban a la ciudad, nos vamos a morir juntamente con ellos. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. Pues vayamos con los sirios, porque a lo mejor, y que nos fueran dando de comer. Bueno, lo que ellos pensaban, pero no sabían que Dios ya había ido delante de ellos. Dios ya había preparado el camino y la circunstancia. Ellos pensaron que no tenían nada que perder. Fuera de la ciudad iban a morir. Dentro de la ciudad, por el hambre, iban a morir. Si no hacían nada, iban a morir. Si iban a visitar a los enemigos, a los sirios, probablemente también iban a morir. De cualquier manera, iban a morir. Recuerde además que estos hombres eran leprosos, lo que quiere decir que tenían esta enfermedad que así literalmente en vida se estaban pudriendo. Se les empezaba a caer la nariz, las orejas, los dedos de las manos, de los pies, hasta que morían. Y además de que apestaban bien feo, a muerto. Eso era la lepra. Y además que vivían fuera de la ciudad, rechazados, apartados de sus familiares, de sus amigos, de sus casas. Eran considerados inmundos, pues no tenían nada que perder. Si nos matan, nos hacen un favor. Bueno, no dijeron eso. Tratemos de identificarnos, de ponernos en su lugar. Con estos 4 leprosos, Dios nos ha dado una tarea, como a ellos, un encargo desde hace más de 2000 años. Tenemos nuestras vidas, nuestros planes, nuestras carreras, sueños. Y está bien. No hay nada de malo en aspirar a ser mejores. No hay nada de malo, y perdón que use la palabra, en ser aspiracionistas. Me preocuparía si no fueran aspiracionistas. Pero la pregunta que ellos hicieron es: ¿qué estamos haciendo para cumplir con el encargo de nuestro Señor? ¿Para qué estamos aquí hasta que muramos? Si nos quedamos, vamos a morir. Si no hacemos nada, vamos a morir. Si vamos a anunciar el mensaje del Señor, también podríamos morir. Pero si no hacemos nada, no sabremos lo que Dios tenía preparado para cada uno de nosotros, y cómo Él iba a ganar almas, y cómo iba a plantar iglesias, iba a glorificarse su nombre. No íbamos a poder saber eso si no vamos. Pero ellos, los leprosos, hicieron algo al respecto. No solamente dijeron: ¿por qué nos quedamos aquí hasta que muramos? Se movieron, tomaron pasos. Dice en el versículo 5: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Los leprosos entraron al campamento de los sirios en la noche
Es probable que tenían miedo por lo que les pudiera pasar. Cuando alguien decide que quiere servir al Señor, no se, ¿cómo quiero decir? No lo entienda mal. No significa que no va a tener dudas, o que no va a tener miedo, que no va a tener inquietudes. No quiere decir siquiera que todo le va a ir bien, o que todo va a estar en orden. Pero una cosa sí es segura: Él estará con usted. Él irá por delante y estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es su promesa. Eso sí es seguro. Dios había ido delante de ellos, de los leprosos, y también Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Notemos lo que Dios había hecho por ellos. Allí en Segundo de Reyes del 6 al 7. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Dios había ido delante de ellos. Dios sabía cómo iba a defender o a salvar de la muerte a todo el pueblo de Samaria. Estamos hablando todo el pueblo también, a Israel y más adelante a nosotros también, pero no me voy a adelantar. Dios sabía lo que estaba por hacer, pero fíjese, lo hizo con 4 leprosos. Era lo vil y menospreciado del mundo, y Dios lo hizo con ellos. Al principio los leprosos solamente pensaban en ellos mismos. Fíjese lo que dice el versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron, bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Qué buenos cristianos. Y vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Y como dicen que la tercera es la vencida, en la tercera recapacitan. Aquí podemos preguntarnos si nosotros como creyentes estamos haciendo lo mismo que hicieron al principio estos 4 leprosos. Encontraron mucho botín y comida, comieron hasta saciarse y fueron a esconder la plata, oro y vestidos. Yo me preguntaba cuando estaba leyendo este texto, ¿para qué querían todo eso? No iban a poder usarlo, que eran leprosos, no podían entrar a la ciudad, que iban a presumir unas túnicas bonitas que con sus mismas llagas los iban a echar a perder el minuto que se lo pusieran. Bueno, pero eso fue lo que hicieron. ¿Iban a poder usar esas cosas siendo leprosos y rechazados por la comunidad? Y la pregunta para nosotros es: ¿qué estamos haciendo nosotros con todo lo que hemos recibido de nuestro Dios? La salvación por fe, las ricas bendiciones del perdón, de la paz, la esperanza, la felicidad que solamente Él da, las ricas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Nuestros recursos, cantamos muy felices, escuchamos las verdades de la palabra de Dios con mucho ánimo. El Señor nos fortalece, nos consuela, interpreta nuestras oraciones a través del Espíritu Santo, contesta nuestras oraciones. Y la pregunta para nosotros es: ¿lo vamos a guardar solamente para nosotros? Todavía hay millones de personas que no han escuchado el mensaje de salvación ni una sola vez. Podemos identificarnos
con estos 4 leprosos? La tercera declaración que hicieron ellos es: no estamos haciendo bien. Tenemos este comportamiento, estamos guardando toda la bendición y nomás queremos para mí, para mí, para mí. Y dicen ellos, a esa conclusión llegaron: no estamos haciendo bien. Qué bueno que yo no asisto aquí a esta iglesia, no porque no me guste. Sí me gusta la iglesia, conozco a muchos, amo a muchos de los hermanos de aquí, pero no pueden decir: eso me lo está diciendo a mí, yo no lo conozco. Pero si usted cree que se lo estoy diciendo, seguramente es Dios que se lo está diciendo. ¿Ok? Habiendo dicho eso, continúo. Pero dice: no estamos haciendo bien. No podemos guardar las bendiciones solo para nosotros. Hay en algunos lugares aquí en México donde no hay ni una sola iglesia. Es más, a veces ni creyentes. Y aquí tenemos iglesias hasta para tirar para arriba. Y no las vayan a tirar para arriba. Tenemos en abundancia. Gloria a Dios, ¿no? El Señor nos dé más. Pero ¿qué vamos a hacer donde no hay lugares donde no hay iglesias? ¿Quién les va a decir? No estamos haciendo bien. Ahora, tengo que hacer este paréntesis. Le doy gracias a Dios por las iglesias como esta, que se han preocupado, interesado, involucrado en las misiones. Estoy seguro que si les digo nombres de misioneros, ustedes se lo saben. Isaac y Claudia Hernández. Estoy seguro que muchos de aquí los conocen. Son sus miembros, les apoyan, están haciéndolo bien. Tenía que dar ese paréntesis porque a lo mejor no, nos está cayendo con toda la acusación. Bueno, pero así dijeron estos leprosos: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Yo sé que debemos acostarnos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿verdad? Bueno, que no nos llegue la mañana y que no estemos haciendo la obra del Señor. Retóricamente, por lo que dice el texto. Les quiero contar este relato que comentó un hermano, Felix Brooks. Contó una historia sobre algunos nativos a quienes se les había regalado un reloj solar, no de esos que producen electricidad, sino de esos que con el sol, el movimiento de la tierra va diciendo la hora, de esos de antes que había ya en Roma. Bueno, a que no vayan a creer que unos de esos de Energy, no sé, no es de esos. Y estaban tan deseosos de honrar y mantener como sagrado ese regalo que decidieron construirle un nicho, o sea, una casita con un techo. Y todos, al buen entendedor, pocas palabras, todos sabemos que un reloj solar no funciona si lo esconde en una casita. El reloj solar es para que esté a pleno sol y que nos vaya diciendo la hora. Y aplicándolo a nosotros, ¿es así nuestra creencia en Dios y en su evangelio? Tan sagrada y venerada que la tenemos, que la escondemos apartada de la vida cotidiana. El mensaje de salvación es como esa luz y no podemos dejarla escondida. No podemos callar, porque si callamos, nos va a llegar la mañana y nos va a alcanzar nuestra maldad. Cuarta declaración que dijeron estos señores, dice: vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Tenemos la buena nueva,
Tenemos la solución para el mundo. Esta buena nueva es el mensaje de evangelio de salvación. Dios prometió un Salvador después de que Adán y Eva pecaron y se hicieron enemigos de Dios. Así el pecado y la muerte pasaron a todas las personas, y ahora todas las personas del mundo son también enemigos de Dios, y Dios aseguró de que ese Salvador llegara. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús, el Cristo. Cristo fue a la cruz, Él nunca pecó, llevó sobre sí nuestro pecado, y al morir en la cruz pagó por nuestro pecado, para que todo aquel que cree en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que fue crucificado por nuestra causa, por causa de nuestros pecados, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día, tal y como se había profetizado en las Escrituras, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas pueda ser salvo. Ese es el mensaje, y no podemos dejarlo escondido. Hay mucha gente que no ha escuchado esto. Esas son las buenas nuevas de salvación. Debemos llevarlas a todos los que no han escuchado este mensaje. ¿Qué haría usted si tuviéramos la cura para el cáncer o para alguna otra enfermedad incurable en nuestros días? ¿La esconderíamos de los demás? Lo voy a guardar para mí, para cuando me vuelva a dar. ¿O la compartiríamos? ¿Buscaríamos que la mayor cantidad de personas se le aplicara ese medicamento? Creo que no lo esconderíamos, no en nuestro sano juicio. De esa misma manera, no debemos esconder el mensaje de salvación, sino que debemos llevar como iglesia ese mensaje para que muchos más puedan ser salvos. Sí, es cierto, no todos serán misioneros y no todos pueden ir. Yo sé que está diciendo, menos mal. Bueno, no tan rápido, pero todos debemos estar involucrados en llevar ese mensaje a todo el mundo. En alguna medida, de alguna forma, debemos involucrarnos. ¿Está usted involucrándose? Debería. Algunos van a ir, otros van a orar y aportar, van a entregar sus aportaciones. Que el mensaje llegue, para que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas en nuestra generación. Todo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Aprendamos de estos 4 leprosos. Primero, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Segundo, vamos pues ahora y pasemos. Tercero, no estamos haciendo bien. Y cuarto, entremos y demos la nueva. Estos leprosos, que eran menospreciados por la humanidad, considerados inmundos, parias, lo más bajo de la sociedad, Dios los usó para salvar al pueblo. Fueron instrumentos en las manos de Dios, héroes. Y se esté pensando, no, Dios no podría usarme. Supongo que usted está en mejor condición que estos 4 leprosos. También podemos identificarnos con estos 4 leprosos en el hecho de que aunque la gente los menospreciaba, Dios los usó. Fijémonos lo que dice Pablo. 1 Corintios 1, del 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, o sea, a mí, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte
en su presencia. Dios quiere usarnos a todos, a cada uno de los que estamos aquí. Estoy seguro que usted no vino a escuchar los cantos. ¿Vendría si ya dejáramos de poner cantos? Estoy seguro que no vino a ver los músicos o a los músicos. ¿Vendría si no, solamente cantáramos a capela? Estoy seguro que no vino por el edificio, porque hay un ventilador grande y más o menos se siente rico. No vino por eso. Creo que no. Vino porque quiere involucrarse en el negocio en el que Dios está involucrado. Le digo a mis alumnos, la razón por la que yo voy a la iglesia es porque quizás cuando vaya a la iglesia voy a encontrar a alguien a quien debo saludar. Quizás lo único que necesitaba era que alguien le sonriera y le dijera bienvenido. Ahora, yo no sé sonreír, pero algunos sí tienen una sonrisa muy bonita. Bienvenido. Porque alguien te necesita. ¿A quién podemos ministrar? Porque si no vinimos a ministrar, pronto vamos a descubrir que los músicos no son tan buenos, porque hay en otros lugares donde son mejores, que los cantantes no son los mejores, porque hay otros lugares donde hay mejores, que el edificio no es el mejor. Pero lo que nunca va a cambiar es el hecho de que Dios te quiere usar en la vida de tus hermanos aquí y en la vida de aquellos que no han escuchado el mensaje de salvación. Y todo esto para que Él reciba toda la gloria y toda la honra por todos los siglos a través de tu vida. Quiero pedirle a nuestro hermano Kurbitz que pase, y no sé cuánto tiempo le quedó, pero que pase y nos relate su testimonio. Y después... Buenas tardes. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Es un privilegio de compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero aún más ha sido una gran bendición estar con ustedes cada semana, alabando a nuestro Señor juntos. Mi familia y yo llegamos aquí hace casi 3 años ahora, y pues ustedes nos recibieron súper bien. Damos gracias a Dios por ustedes, por la bienvenida que recibimos, y ustedes no saben cómo nos han animado en nuestro camino. Sigo antes de que yo lloro o algo así. Mi nombre es Ryan. Yo sé que tal vez no conozco a todos de ustedes, pero sí, mi familia y yo llegamos aquí hace 3 años. Somos de Canadá, la tierra de nieve, ¿no? Aquí son unas fotos de, pues, es yo cuando era niño y más tarde también, con mucha nieve allá. Aquí es el edificio de la iglesia que yo asistía cuando era joven. Gracias a Dios que tengo padres que aman al Señor, y ellos me enseñaron la Biblia y el camino de Cristo desde que nací. Yo sé, es una bendición, un gran privilegio tener padres así. Mi papá era pastor y mi mamá nos enseñó en la casa, hicimos escuela en casa. Así que cuando tenía pocos años yo creí en Jesús, creí en el Evangelio de Dios. Tuve el privilegio de estar inundado con la palabra de Dios, memorizándola, con la oportunidad de leerla en muchas versiones. Y sabemos que el Señor usa su palabra para cambiarnos, ¿no? Para hacernos más como Cristo.
Él ha hecho esto en mi vida muchas veces y voy a compartir una ocasión en específico ahora. Cuando era joven, casi lo único que quería hacer era jugar los deportes, ¿no? Y yo jugaba los deportes más famosos de todo el mundo, ¿no? Badminton y curling, ¿verdad? Ustedes han escuchado de estos deportes, ¿verdad? Muy, pero muy famosos. Ok, no tanto. De hecho, yo jugaba cada deporte que me topaba. Así que una vez yo estaba jugando en un torneo de badminton allá en Canadá y era para ser el campeón de la provincia en que vivía. En Canadá hay provincias, no hay estados como aquí. Yo había ganado otros torneos, pero este fue el más importante, el más grande de la provincia. Y en este momento se me hizo bien importante, lo más importante de la vida, pero no era así, ¿no? Y sabes que mi hermano y yo logramos llegar a la final contra un equipo que eran hermanos también. Lo más interesante fue que este equipo nos había ganado el año anterior. Sí, qué dramático, ¿no? Ay. Y pues sí, ganamos, lo logramos. Pero en menos de 30 minutos después del triunfo, yo estaba allá pensando, ¿esto es todo? Nosotros habíamos trabajado tanto para esto. Yo había pensado que iba a ser una emoción más grande, que duraría por más tiempo, pero no fue así. No me dejó con la satisfacción que esperaba, que buscaba. Empecé a considerar que esta dirección no me estaba sirviendo muy bien. Pero ¿qué más podía hacer? En este tiempo escuché un sermón que se trató de eternidad y me hizo pensar qué es lo que va a durar, qué es lo que es importante de verdad, qué importa en la vida, qué importa en la eternidad. En la segunda carta a los Corintios 4:18 dice, y esto es en el contexto del ministerio y la tribulación, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Wow, hermanos, este versículo me hizo pensar mucho en la eternidad y qué importa en la vida que tenemos aquí ahorita. Hermanos, hermanas, hay bastantes cosas alrededor de nosotros en que podemos perdernos, ¿verdad? Cosas temporales, cosas que no nos ayudan. Y aunque los deportes son divertidos y no hay nada malo en jugar deportes, todavía me encanta jugar deportes, pero no son importantes en el largo plazo como otras cosas, ¿verdad? El Señor, por su Espíritu y por su palabra, dio un giro a mis prioridades para tener el deseo de invertir mi vida en lo que es eterno. ¿Y qué es eterno? ¿Qué es eterno? Pues sabemos que el Señor es eterno, ¿verdad? Y su palabra es eterna. Y sabemos que las almas de la gente son eternas también. Entonces yo quería involucrarme con estas cosas. Pensé que ir a una escuela bíblica sería un buen lugar para empezar y asistí a un instituto bíblico en los Estados Unidos. Y fue allá donde escuché más de misiones y la realidad que hay muchos pueblos, muchas etnias en el mundo que no tienen acceso para oír el evangelio de Jesucristo. Millones de personas hechas en la imagen de Dios sin la oportunidad
de tener la palabra de Dios que yo he tenido toda mi vida. Sin la oportunidad de oír el Evangelio en su propio idioma, sin creyentes que hablan su idioma. Cuando escuché de esta realidad que existe en nuestro mundo fue como matemáticas, 2 más 2 igual a 4, ¿no? Voy en esta dirección. Es como Pablo escribió en Romanos 10. Él escribió, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Amén. Amén. Pero sigue, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Y hermanos, no quiero decirles que soy algo especial, porque no es así. No soy más espiritual que otros. Es la obra de Dios y es la obra que Dios ha hecho en mí. No es porque soy especial o más espiritual que los demás. Y Pablo sigue en capítulo 15 diciendo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Dios me había convencido de invertir mi vida en lo que es eterno. Dios, su palabra y las almas son eternas. Y hay personas en este mundo sin la palabra, sin la oportunidad de oír de Dios, con almas eternas. Claro, tengo que involucrarme en esto y por esto Dios me dirigió hacia esta dirección para llegar a ser misionero. Gracias por esta oportunidad. Oremos entonces. Bendito Padre, gracias por este tiempo juntos. Gracias por quién eres, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Oh Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno todo el tiempo. Padre, queremos que los pueblos que no han escuchado oigan de ti. Padre, te pedimos que haga esta obra y que nos uses, Padre. A ti sea la gloria, la honra y el poder para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.